Vamos a hablar sobre la importancia que tienen los hidrocarburos y sobre todo cómo estos no van a dejar de utilizarse hasta después del año 2050. Esto es muy importante porque hoy estamos viendo una narrativa sobre que los carros eléctricos en un corto plazo van a poder sustituir a los carros de combustión que utilizan la gasolina, el diésel o cualquier otro combustible que provenga del sector del mercado de hidrocarburos. Hay que ponernos en un contexto de la realidad, que esto va a ser muy complicado todavía de acuerdo a las políticas actuales que se tengan. Cuando se dice que estamos a una emisión de cero en el año 2050, hay que dejarlo bien referenciado, que se refiere solo a la forma como se genera la electricidad. No se refiere a la forma de dejar de utilizar los carros de combustión como hoy en día está. Y esto debemos de partir desde la base en el siguiente sentido, en donde debemos de establecer cuáles son las energías primarias, y las energías primarias para su comprensión la hemos dividido en renovables y no renovables. Estas energías primarias son las que tomamos nosotros de la naturaleza, las cuales por medio de tecnologías y por medio de procesos y de plantas hacemos su transformación, y lo que creamos son transportadores de energía como son los que tenemos en esta columna. Y tenemos en donde son utilizados en su mayoría de todas estas energías que estamos tomando. Lo importante es comprender de dónde tomamos, qué tecnología utilizamos, cuánto es la energía que se está tomando y se está transformando, y quiénes están utilizando y cuál es el rechazo que se tiene. Pero eso lo platicaremos en otro capítulo. Lo importante aquí hay que establecer que la parte fundamental hoy en el mundo está ligado al carbón y a los hidrocarburos que nosotros llamamos tanto de fase líquida como gaseosa. Me voy a referir solo la parte de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, como todos sabemos, tiene dos fases, la líquida y la gaseosa. En la fase líquida, muchos de estos se utilizan, más del 80% para las refinerías, su utilización, otro para almacenamiento, y básicamente es para la comercialización de este tipo de productos, pero su mayoría se utiliza en las refinerías para producir combustibles para tener esta parte de la utilización. Y la parte gaseosa de la parte de los hidrocarburos, que es el gas natural, se utiliza para petroquímicas, en dado caso para tener más de 100 productos que se tienen por promedio de la parte de las petroquímicas, y en el almacenamiento para poder tener la producción de la electricidad. Pero nosotros nos vamos a concentrar nada más en este punto, que son de las refinerías para obtener los combustibles en referencia a los carros eléctricos. Bueno, los hidrocarburos son el eje económico. Ya lo vimos en el año 2020, cuando antes de la pandemia se producían una demanda, y se tiene una demanda de 98 millones de barriles diarios. Y esto cayó por debajo de los 90 millones en el 2020. Ahorita en el 2021 estamos viendo la recuperación, y se espera que en marzo a menos mayo del 2022 tengamos los mismos volúmenes de demanda que se tenían antes de la pandemia. La capacidad de refinación se ha incrementado desde los años de 1970, y en el 2019 la capacidad total de la refinería mundial era de 101.3 millones. Lo que se espera que este incremento pueda llegar, datos que se han tenido de la Agencia Internacional de Energía y de varios de la OPEP y de varios análisis que hemos podido revisar, se espera que pueda llegar entre los 104 y 106 millones de barriles por día. Lo importante no es la capacidad que se tenga, sino es cómo se está utilizando. Bueno, el promedio de la utilización de toda la capacidad instalada está entre el 80 y 85% para utilizar y sobre todo sacar combustibles y derivados. Esto es muy importante, que tengamos que entender que la capacidad no significa que se tiene una utilización del 100% de la refinería. La utilización, como lo mencionamos hace un momento, solo está a nivel mundial entre el 80 y el 85%. En México estamos entre el 45 y el 50%. Todavía nos falta incrementar hasta un 30% para estar al nivel promedio que tiene a nivel mundial. Actualmente hay entre 1.200 y 1.300 millones de automóviles. Me refiero a los de pasajeros, que son los que nosotros tenemos, que a nivel mundial se estipula carros de pasajeros que tienen no más de 9 lugares que pueden estar ocupados por personas. En este año que pasó, habían 10.5 millones de totales de tipo eléctricos, y los tipos eléctricos representaban solo el 1% total del parque vehicular. ¿Qué significa los carros eléctricos? Los carros eléctricos tenemos el carro puro eléctrico, que se enchufa y se carga. Tenemos el carro híbrido, que también se enchufa,
y tenemos el carro híbrido que con el propio combustible produce la electricidad necesaria, la almacena en su batería y es como se mueve. Es decir, tenemos tres tipos de vehículos, no solo el eléctrico que se enchufa, sino tenemos el vehículo híbrido que se enchufa y el vehículo totalmente híbrido. En el 2020 fueron vendidos de alrededor de 3.1 millones de tipo eléctrico, es decir, los que solo se conectan y se cargan por medio de la electricidad. ¿Cuánto se está invirtiendo en el mundo en combustibles fósiles? Miren, se están invirtiendo 694 mil millones de dólares, se espera para el año 2021, y esto ha descendido en función de que los rendimientos que se han tenido en los carros por kilómetro recorrido han aumentado. Es decir, los carros, su manufactura hoy en día están tratando de utilizar una menor cantidad de combustibles para recorrer una mayor cantidad de kilómetros. Y eso es lo que se tiene y lo que se está luchando, y eso es lo que vamos a ver en los próximos años, el pleito que se va a tener entre carro eléctrico y de carros de combustión que utilizan gasolina, en donde estos últimos van a tener que ampliar el margen de la distancia por kilómetro recorrido que se tiene al consumo por cada litro que se está quemando en el motor. Esto es muy importante porque datos que, por ejemplo, hemos visto de la OPEP que acaban de salir, en la utilización de los combustibles que salen de las refinerías, el mayor uso que le dan ellos es en los automóviles. Le ponen ellos carretera, pero son en automóviles. Miren, el mayor consumo, cómo se va a tener en la parte de automóviles, que se va a tener de 44 a 46. No se ve una caída en cuanto a la utilización de los combustibles. La parte de aviación se va a incrementar, el ferrocarril va a aumentar, los barcos se van a aumentar un poco marginal, que estamos viendo esta parte, y el transporte es donde se va a tener una mayor cantidad de la utilización de los productos que salen de la refinería. Esto es muy importante porque más del 90% de este aumento de la demanda proviene de los sectores de transporte por carretera y la parte de aviación, es decir, por los automóviles y por la movilidad de las personas. Con estos datos del OPEP, quiero también, hay que enfatizar lo siguiente, la utilización del gas natural, del carbón, del petróleo líquido y el gas natural no van a dejar de ser utilizados. En varios escenarios que hemos podido revisar, en cada uno de ellos, como pueden observar, la línea roja es el escenario real de las proyecciones actuales, es decir, con las políticas públicas actuales que se tienen. La línea café es la producción implícita con compromisos climáticos, es decir, lo que vamos a ver en los próximos meses del COP26, sus resultados y todo lo que se tenga. Esto es lo que podría haber cuando si existiera un acuerdo de acuerdo a los requerimientos y sobre todo a las propuestas de cada uno de los países. La sombra verde significa no más de 2 grados centígrados y la morada de 1.5 grados centígrados en cuanto al aumento de la temperatura máxima que se debería tener en el mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el escenario de carbón, si vemos la tendencia es continuar con las políticas actuales y con las condiciones de cambio climático o propuestas que se den, no hay una gran diferencia. Se ve la gran diferencia, pero no se va a dejar de utilizar en el año 2040 todavía el carbón. Y si vamos al crudo, todavía se va a utilizar y recordemos que gran parte del crudo se utiliza para poder obtener combustibles para motores de combustión interna. Y el gas natual, como lo podemos observar, continuará todavía su utilización. Por lo tanto, cualquiera de los 4 escenarios no dice en forma tácita que se va a dejar de utilizar estos 3 energías fósiles que hoy en día son la base de la economía en el mundo. Lo importante de cualquier país que quiera hacer una transacción energética va a ser muy complicado porque con esta gráfica lo que estamos explicando es que en el eje de las X es cuál es la dependencia de los ingresos que tienen los países en cuanto a la venta de los hidrocarburos que tienen para su comercialización a nivel mundial. Y la parte del eje de las Y es cuánto es el per cápita que tienen por individuos, es decir, cuánto dinero anualmente puede tener una persona en cuanto a sus entradas de dinero que tienen lo que llamamos per cápita. Entonces, si tomamos, por ejemplo, Irak que depende casi el 85% de sus ingresos para su gasto dentro de su país y tenemos una tasa por debajo de los $10,000 en promedio, significa que se va a hacer una mayor dificultad para poder tener una transición energética. ¿Esto qué significa? Que es muy complicado que ellos puedan transitar a la utilización de carros eléctricos y sobre todo la generación de electricidad
con energías limpias. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros hoy en día dependemos del 18% del total de nuestros ingresos, pero la parte de per cápita no pasa de los $10,000. Es decir, estamos en un punto que se nos puede ir complicando si nosotros no podemos ampliar la parte del per cápita para que pueda ganar. Países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, que tienen un per cápita muy alto por persona, es comparado que no dependen de los ingresos petroleros en el gasto del gobierno. Podemos ver que es más fácil que tengan una transición energética. Es decir, entre mayor sea tu dependencia de los hidrocarburos dentro de tus ingresos para que tengas un desarrollo económico, más complicado es tu transición energética a raíz de que tu gente no tiene una buena entrada de dinero para poder tener una movilidad de la economía en los mercados internos. Bueno, ahora vamos a platicar sobre la demanda del petróleo en cuanto a el parque vehicular. Bueno, ya platicamos que hoy en día el problema que tenemos es que no se va a dejar de utilizar el carbón, el gas natural ni los hidrocarburos. Entonces nos vamos a centralizar solo en hidrocarburo líquido. Como todos ya lo observamos, el hidrocarburo líquido en su transformación en la refinería se va a utilizar en su mayoría en el transporte. Esto es muy importante que lo dejemos bien en claro. Lo que tiene la OPEP en los últimos datos que acaba de mencionar, en los países de la OCDE, la cantidad de crudo que se va a tener y su demanda va a aumentar en los países de la OCDE, como lo podemos ver ahorita. Y el número de vehículos, si pueden ver ustedes, en países de la OCDE, va a tratar de va a tener un aumento de 54 millones de vehículos, comparados con los países que están fuera de la OCDE, que van a ser de 845 millones. En el mundo, actualmente, como comentamos al inicio, hay entre 1.200 y 1.300 millones. Varía mucho esta información, pero podemos decir que existe ese promedio que acabamos de mencionar. Entonces, si se dan ustedes cuenta, en el mundo va a incrementarse casi en un 100% el número de vehículos al año 2045, y significa que los países como América Latina, países de América Latina, de países como India y China, van a tener un incremento muy alto comparado con los países que están de la OCDE. Por ejemplo, en Europa solo es un 6.3% y en América, en la OCDE de las Américas, solo el 49.6%. Esto significa que la mayor concentración de incrementos de carros va a venir en los países de la India y China. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque derivado de esto, en México nosotros tenemos un gran problema. Es que nosotros, para poder hacer frente a cuanto necesitamos a la industria de hidrocarburos para poder tener una transformación y volvernos autosuficientes, deberíamos estar invirtiendo en el año 2030 solo en la industria de hidrocarburos alrededor de más de entre 800 y 900 mil millones de pesos. Más o menos lo máximo tendremos que estar invirtiendo es 1 billón, cuando a Pemex solo se le están dando no más de 500 mil millones de pesos en el presupuesto del año 2022. Entonces, dicho esto lo anterior, lo que tendremos que entender hoy en el mundo y dejarlo bien en claro es que la utilización de carros eléctricos no va a ser su transición o su cambio generacional en forma inmediata. Ya lo vimos y lo tenemos identificado. Tenemos que el carbón, el gas natural y el crudo no van a dejar de utilizarse. Tenemos un incremento de vehículos en la India y China que comparado con otros países que están en desarrollo, pues va a ser muy complicado que se pueda tener una utilización de carros eléctricos en cuestión de que el per cápita que tiene cada uno de los individuos es muy bajo, y esto significa que tú no tienes el poder adquisitivo para comprar un carro eléctrico en un momento, en el tiempo dado, si no se incrementa el per cápita. Por eso es importante entender que una transición energética no solo depende de los buenos deseos y de las buenas políticas públicas que se puedan tener, va a depender del dinero, cuánto es tu dependencia que tú tienes y cuánto es el dinero que tiene disponible cada uno de los individuos para poder hacer frente a la compra de este tipo de vehículos que se quiere hacer la transición energética como parte de esto, incluyendo a los carros eléctricos. En el 2020, aproximadamente 63.7 millones de automóviles representó que hubo una caída del 15% respecto al 2019 en cuanto a carros en sus ventas en general. Hay un crecimiento de carros entre el 2 al 3% anual y de acuerdo a datos de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía,
En el 2026, carros eléctricos solo se incrementarán a 12 millones en 2026 y 60 millones representarían aproximadamente entre el 5 al 10% del total del parque de automóviles a nivel mundial. Como pueden ver ustedes la gráfica, esto es del año 2020 al 2050. Podemos observar que los carros de combustión no va a dejar de su utilización. Los carros de tipo eléctricos híbridos que tenemos hoy en día, que tienen un mayor auge, no va a tener creciendo. Los carros eléctricos puros va a tener una mayor ampliación y los carros que llamamos de tipo eléctricos, que es lo que estamos nosotros hoy en día conociendo, va a ampliarse, pero va a depender mucho de las políticas. Los carros de tipo que utilicen el hidrógeno va a ser todavía muy sustancial y muy pequeña su participación todavía por la falta del desarrollo, siempre y cuando se puedan tener una reducción de los costos en cuanto a la generación del hidrógeno. Y por último tendríamos los carros híbridos que se conectan y que utilizan tanto gasolina como combustibles como gasolina o diésel y estos también se tienen que conectar para poder ser cargados. Esto es más o menos del 2020 hasta el 2100. Los cálculos que hicimos nosotros, porque el cálculo anterior de la Agencia Internacional solo llega hasta el 2050, hicimos un cálculo y lo que hicimos con base a las tendencias es que los carros eléctricos podían sustituir a los carros de combustión hasta después del año 2100 y donde habríamos una mayor participación en el año 2100 de los carros de hidrógeno con la tendencia que tienen hoy en día de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. ¿Esto qué nos conlleva? Esto estamos hablando solo para que podamos hacer una observación de cuáles son los estudios que se están viendo. Estos son los datos del OPEP. Los datos del OPEP al año 2045 indican que todavía los carros de combustión van a tener un mayor margen comparado con los carros eléctricos puros, que si lo vamos comparando con las anteriores gráficas, más o menos llevan la misma tendencia, que es la que los carros de combustión todavía van a seguir continuando. Esto vemos cuando ya lo vemos a nivel porcentaje, bueno, su caída no va a ser tan sustancial, no va a ser tan tangencial como lo estamos pensando en cuanto a la modificación y utilización de los tipos de carros. Lo otro, este es un reporte que acaba de salir de la Agencia de Estados Unidos de Administración de Energía, en donde tanto la Agencia Internacional de Energía Mundial, tanto la OPEP, como la Agencia de Administración de Energía de Estados Unidos, estos tres dan por un hecho que los carros de combustión no van a ser sacados en forma tácita. Por ejemplo, miren, en la gráfica de EIA, en el año 2050, como pueden ver, la combustión todavía van a continuar. En la gráfica de la OPEP, todavía van a continuar los carros de combustión. Y en la gráfica que tenemos de la Agencia de Energía de Estados Unidos, tienen también esta misma tendencia, donde no vemos en forma tácita que esta parte de carros eléctricos vayan a sustituir a los carros convencionales. Solo que aquí, en el año 2038, se espera que sea el pico máximo de las ventas de carros de combustión y empiece su decadencia. Bueno, esto va a depender mucho de las políticas públicas y sobre todo en cómo y sobre todo el poder adquisitivo que tenga cada individuo de cada país en que pueda comprar un carro eléctrico. Hoy es muy complicado todavía comprar un carro eléctrico por un individuo que tiene un per cápita menor de $10,000. Esto hay que dejarlo bien en claro, porque en eso está nuestro país. En México, que países que tienen per cápita menor de $10,000 al año, es muy complicado que puedan tener y puedan adquirir un carro eléctrico. Refiriéndonos a nuestro país, esta es una estadística del INEGI en donde podemos observar que de acuerdo al número de vehículos que están en circulación del 2016 al 2021, al mes de julio, existen casi 32 millones de vehículos, en donde los totales de carros eléctricos, donde está el eléctrico puro, el eléctrico híbrido que se conecta para hacer su carga y el vehículo híbrido que genera su propia electricidad con el combustible, hay 113,000 y solo representan el 0.33%, donde carros eléctricos puros solo hay 1,768 hoy en día, 7,531 del tipo híbrido que se conectan para cargar también la batería, y los carros híbridos donde estos solo hay 104,000. Entonces, esto es muy complicado
poder en forma rápida y tácita poder hacer un cambio generacional en un corto plazo. Es muy complicado si hoy se están más de 34 millones y hoy con la política pública que se tiene de introducir más de 2 millones de carros, que es lo que se llaman hoy de tipo chocolate, pues va a ser muy complicado porque estos son de combustión, no son eléctricos. Entonces sumen 34 más 2 millones que se van a regularizar. Bueno, pues la porción de carros eléctricos va a disminuir y por lo tanto va a ser muy complicado que de forma rápida lo podamos hacer en México. Esto es una proyección que hicimos nosotros. Miren, en el año 2019 se vendieron casi 24.405 carros, 449 fueron eléctricos, 22.139 híbridos y 1.817 híbridos enchufables. Esto solo representó el 0.2% de vehículos circulando en México de la suma de estos del total. El 2034 se espera que pueda ser entre el 7 al 10% de carros eléctricos en su totalidad, de un total de 50 millones que se esperan que pueda haber en el año 2034, y en el año 2050 se espera que sea entre el 30 y 40% de carros eléctricos, de un total de 70 millones, y esperamos que el crecimiento poblacional, que hoy somos más o menos entre más de 125 millones de personas, lleguemos en México al año 2050 a ser 160, de acuerdo a la tendencia. Y esto significa que los individuos tienen que tener su movilidad y el poder adquisitivo, como vemos bien, los últimos 10 años no ha pasado de $10,000, va a ser muy complicado que alguien pueda comprarse un carro eléctrico. Esta es una gráfica que realizamos en donde pueden ustedes observar que los carros eléctricos puros van a tener en el año 2050 alrededor de 15 millones contra 45 millones de combustión. Es decir, es complicado poder y hacer este cambio que nosotros estamos haciendo. Esta es una gráfica en donde vemos por medio del crecimiento que todavía va a ser la parte fundamental, los carros de combustión. Y este es el porcentaje en donde vemos que el 100% está bien en el 2016 y ha ido disminuyendo el porcentaje y en el año 2050 se espera que pueda ser el 65% y la diferencia fue a la mezcla de los tipos carros eléctricos que se tienen hoy en día en el mercado. Con esto anterior, lo que hay que entender es principalmente es un carro de combustión, ¿qué es lo que realiza? Y el carro de combustión en nuestro país hay algo muy importante que depende mucho de los combustibles y sobre todo los aditivos que se adicionan. La adición de aditivos es muy importante y sobre todo para que se pueda realizar una combustión completa. Los carros en nuestro país tienen una combustión incompleta debido a que, por ejemplo, si tenemos el ejemplo en la Ciudad de México, solo existe una cantidad en el aire entre el 13 al 16% de aire. Esto significa que el aire debe tener más o menos un 23%. Entonces, si hay una menor cantidad de aire, tenemos una mayor cantidad de partículas y de contaminantes en el aire, ese aire que se introduce a la cámara de combustión no es el indicado para tener la combustión completa. Y por lo tanto, lo que en vez de crear dióxido de carbono, estamos creando monóxido de carbono, que esto no puede ser desdoblado por las plantas para podernos entregarnos el oxígeno. Las plantas, recordemos que lo que necesitan y absorben es dióxido de carbono. Aquí esta es una combustión completa que debería tenerse en un carro, lo cual no se tiene, y lo que vemos es que sacan 16 moléculas de dióxido de carbono comparado con una incompleta que es de 16 moléculas, pero de monóxido de carbono. Esto significa que tenemos que mejorar la calidad de los combustibles, mejorar la norma 016 que tenemos hoy en día y buscar agentes que proporcionen la cantidad, agentes aditivos oxigenantes que ayuden a tener una combustión completa y con esto poder reducir la cantidad de emisiones de contaminantes y sobre todo ayudar hoy que la Organización Mundial de la Salud ha determinado reducir las cantidades de contaminantes que deben de estar en el aire. Esto fue emitido hace pocos meses y hizo una actualización que desde el año 2005 no lo había realizado y hoy revisando con los datos que se tienen en la Ciudad de México, en todos los parámetros que se tienen y que se monitorean, más o menos está entre un 40 hasta un 70% lo que se tiene que reducir en cuanto a los contaminantes que se pueden registrar en el aire. Por lo tanto, esto es importante establecer que los carros y los automóviles, tanto los carros eléctricos como la gasolina, ambos, aunque ustedes no lo quieran creer, contaminan. La gasolina ya lo sabemos porque cuando hacemos todo lo que llamamos nosotros la huella del carbón, es decir, desde cómo se produce el combustible, cómo se genera la electricidad, cómo se hace lo del carro, cómo se construye y todo lo demás,
es lo que llamamos huella de carbón. Pero la huella de carbón solo lo vamos a hablar en este momento sobre cómo se utiliza el combustible y cómo se genera el combustible para los carros, tanto de gasolina como la parte eléctrica. Una refinería produce 430 kilogramos de dióxido de carbono por cada barril que se introduce y por lo tanto produce 2.70 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro que está saliendo de esta refinería. Entonces requerirían 0.96 kilowatts para generar la misma cantidad de contaminantes que se están teniendo en una refinería. Y en cambio, cuando utilizas el gas natural y haces la generación de la electricidad, se producen 0.36 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilowatt producido. Es decir, si tú comparas el 0.96 contra el 0.36, una refinería comparando con esto es 3 veces más poder generar 1 litro de combustible para un carro comparado con 1 kilowatt que se necesita para poder mover un carro eléctrico. Entonces, fíjense, se requerían 0.008 barriles de petróleo para generar la misma cantidad de contaminantes. Entonces, si tú agarras la parte eléctrica, cómo se genera la electricidad, es menos contaminantes producir la electricidad comparado con un carro de gasolina. Entonces, cuando ya se mete en la cámara de combustión o cuando un carro eléctrico utiliza la carga de la electricidad, vemos que, por ejemplo, la combustión, para un carro de combustión que recorre 100 kilómetros a una velocidad constante de 80 kilómetros, este consumo consumiría más o menos, que hemos observado, 5.20 litros. Entonces producirían alrededor de entre 12.20 más 2.7 estarían produciendo 15.50 kilogramos. Estos 12.20 provienen de estos 5.20 y los 2.70 provienen de lo que se necesita para producir 1 litro de gasolina en la refinería. Entonces, en total estarían produciendo 15.50 kilogramos de dióxido de carbono equivalente de contaminación. Un carro híbrido, acuérdense que un carro híbrido de todos modos consume gasolina, entonces necesitan 3.5 litros para recorrer los mismos 100 kilómetros. Comparado con una combustión, solo necesita 3.5. Ahí es donde se tiene el ahorro en cuanto a un carro híbrido que necesita menos combustibles para recorrer la cantidad. Más los 8.2 más los 2.70 producirían 10.32. Esto quiere decir que tienes un 32% de combustibles y una reducción de emisiones del 33%. Acuérdense que el carro híbrido no es un carro que se conecta o se enchufa, sino el propio carro híbrido produce su propia electricidad por medio del combustible que en su momento dado se carga y en ese mismo instante genera la electricidad. La parte de los carros eléctricos, más o menos lo que se tiene es que ellos estarían produciendo solo 7.20 kilogramos de dióxido de carbono utilizando la generación de la electricidad, como se puede ver aquí, para poder tenerlo. ¿Esto qué significa? Que hay una reducción del 54% respecto al motor de combustión y un 30% con respecto al híbrido. Entonces, un carro eléctrico sí ayudaría a reducir las emisiones de dióxido de carbono desde la forma como se esté generando la electricidad. Y el caso es que hemos puesto el gas natural. Si fuera un tipo de energía eólica, solar, hidroeléctrica o geotérmica, esto sería menor porque no tendríamos que estar sumando los 0.36 kilogramos de dióxido de carbono y esto sería por debajo de 5 kilogramos lo que estuviera produciendo. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Dicho esto lo anterior, cuando ustedes se preguntan cómo se generan o cuánto generan los combustibles cuando generan la electricidad, bueno, de estos son datos de la Comisión Federal de Electricidad, en donde podemos ver que lo importante de la generación de la electricidad es el gas natural produce 0.58 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilowatt producido, el combustóleo 0.755, el carbón 1.17. Entonces, si ustedes comparen esta cantidad de contaminantes que se están produciendo y el carbón y el combustóleo producen demasiado dióxido de carbono. Es por eso importante establecer qué es lo que se tiene que realizar para poder tener la transición hacia carros eléctricos, sobre todo en cómo se está generando la electricidad, porque si producimos electricidad con carbón o con combustóleo, de nada va a servir poder tener un carro eléctrico que no tenga y no disminuye, por ejemplo, la huella de carbón, solo desde el punto de vista de cómo se genera la electricidad y es utilizado dentro de un carro eléctrico. El gas natural es como estamos produciendo en nuestro país, más del 60%.
Con todo esto, con todo esto hicimos un análisis y con datos que pudimos encontrar de Spring Monitor, y vemos cuánto es la distancia que consumiría un carro de 100 kilómetros dependiendo del tipo de combustible que utilizan, y estos son los números de carros que ellos evaluaron para poder determinar la media de cuánto consumen para recorrer 100 kilómetros. Por ejemplo, gasolina son 7.68 litros, el gas licuado de petróleo 10.61, el gas natural comprimido 4.92 litros, las baterías 16.37 kilowatts, el plug-in 4.65 litros, es decir, el combustóleo, la parte híbrida, el hidrógeno 1.59 y el híbrido eléctrico vehículo de gasolina 5.63 litros. Estos datos, lo que hicimos fue determinar con los costos de cada región, de cada país, y sobre todo los que tienen un mayor consumo y los que van a tener una mayor cantidad de carros, y pusimos a México con los precios actuales de la gasolina, la tarifa eléctrica en su momento dado, y lo que hicimos es, si tuviéramos hoy en día en Europa, ¿cuánto pagaría estos en pesos? Esto estaría para recorrer 100 kilómetros en Europa, estaría pagando 100.32 pesos para recorrer 100 kilómetros. Si estuviera en Estados Unidos un carro eléctrico, 43 pesos, en China 45, en la India 38 y en México 50. Nosotros, como podemos observar, estaría más complicado y más caro poder nosotros movernos con un carro eléctrico que lo estuviéramos cargando y consumiéramos la electricidad de acuerdo a los datos anteriores que vimos. Un carro híbrido tendría que pagar 198 pesos y en México 119. Aquí en la India, China y en Estados Unidos no hay, porque no hay, allá este tipo de carros no tienen mercado, de acuerdo a la información que pudimos observar. Los que tienen carros eléctricos que se cargan en la parte eléctrica y consumen también gasolina, más o menos estarían pagando 209 pesos, 107, 123 y 120. Gasolina, más o menos en Europa están pagando 260, en Estados Unidos con el precio actual 145, China 187, India 188 y en México 172 pesos. El hidrógeno, estos son datos que pudimos obtener de cuánto costaba el hidrógeno, el kilogramo, y más o menos para recorrer 100 kilómetros costaría 236, 304, China 205 y la India 266 y en México 319. Aquí hay una gran meta, y si acuerdan las gráficas, esto lo podemos observar hasta el año 2050, donde se pueda bajar los costos de esta parte del hidrógeno. No quiero decir que el hidrógeno no sea bueno, sino que todavía no hay una buena aplicación para los carros que se quieren utilizar para la movilidad con el hidrógeno. Cuando agarramos todos estos datos y nos preguntamos cuál es el ahorro contra el carro eléctrico contra el de la gasolina, en Europa es 160 pesos, 101, y en México sería de 121. Pero lo que hicimos es, ¿cuál es el precio promedio de un automóvil eléctrico con un mínimo de una autonomía de 300 kilómetros? Fíjense, son 45,000, 55,000, 30,000 y 55,000 dólares. Pero el problema de todo esto es que el poder adquisitivo comparado en México, que es de menor de 10,000 dólares, la India también es menos de 10,000 dólares, y China, bueno, se está incrementando, Estados Unidos sabemos que es de más de 70,000, 80,000, y en Europa es más de 50,000 dólares. Aquí es donde ellos sí pueden hacer una mejor ventaja, porque su gente tiene un mayor poder adquisitivo para hacer la compra, pero no todo el mundo puede hacer hoy en día de acuerdo a las condiciones que tenemos hoy. ¿Cuál ha sido la vida útil observada? Bueno, aquí están los datos que pueden fluctuar entre los 15 y los 18 más o menos, y el total de kilómetros recorridos durante la vida útil, aquí lo vemos, cuántos kilómetros los que se tendrían que recorrer, y ahorrar el total de cambio de gasolina, el ahorro, este es el que se tiene por cada carro, y lo que tendríamos que recorrer de kilómetros para poder pagar el carro son 575,000 kilómetros que teníamos que estar recorriendo, y en México casi un millón, un millón de kilómetros tendríamos que recorrer para que se pueda pagar este carro que cuesta 55,000. Más o menos el tiempo de años que tardaríamos son 52, 53, 25, 33, 62 años en México. Y para que esto pueda ser rentable,
y que puedas pagarse en una menor cantidad de tiempo, los carros deberían de estar costando no 45 en Europa, sino $15,000. En Estados Unidos deberían de estar costando alrededor igual de 15,000, en China 17, en la India 13 y en México no más de 13,000 de $13,000. Estamos hablando que no más de 250, 300,000 pesos debería costar un carro eléctrico para que se pueda hacer un cambio transaccional rápido y constante, pero esto va a ser muy complicado porque depende mucho de que puedan bajar los costos en cuanto a los insumos del costo de la batería y todos los implementos que se tengan que hacer para la construcción de un carro eléctrico. Bueno, en un estudio ya para finalizar que se hizo en carros eléctricos en el estado de California, se determinó que la gente que gana en promedio $252,000, estamos hablando de 10, 120, de $25,000, de entre 20 y $25,000 mensuales, y que tienen no más de 43.5 años en promedio, estos son los que pueden comprar los carros eléctricos. El 76% de los compradores son hombres y 92% son dueños de su propia casa y tienen 2.6 vehículos en su hogar. Esto refiere en el mercado de California en Estados Unidos. Entonces, en California, que es donde tiene la mayor cantidad de carros eléctricos, estas son las condiciones que tienen para que alguien pueda comprar un carro eléctrico a los precios actuales que se tienen. Por ejemplo, en Tesla encontró que el 85% tenían un título universitario y el 58% ganaban más de $250,000 por año y que la mayoría de los compradores tenían entre 40 y 69 años. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener un poder adquisitivo, es decir, tendrías que estar ganando alrededor de 5 millones de pesos para que tú puedas hacer un cambio de carro de combustión, un carro eléctrico, tengas tu propia casa y bueno, tengas sobre todo un salario de 5 millones, que hoy en día lo creo muy complicado. Y en un estudio canadiense que encontró que el 82% de hombres, en su mayoría de 35 años o más, el 65% habiendo completado un título universitario y el 67% ganando más de $90,000, imagínate. Entonces, el promedio que tú tienes que ganar para cambiar tu carro a tener un carro eléctrico hoy en día en México, tendrías que estar ganando entre 3 a 5 millones de pesos. Esto, imagínate, hoy que es imposible tenerlo, hoy con las condiciones y el poder adquisitivo, el incremento de lo que hemos visto de la inflación y todo lo que hoy estamos viendo en México, va a ser muy complicado que alguien pueda comprarse un carro eléctrico. Bueno, en conclusión, de todos estos 3 estudios que vimos, lo que dijeron en general es, ¿cuál sería un carro ideal? Bueno, que pueda recorrer más de 494 kilómetros de autonomía, que la carga pueda ser en menos de 5 horas y que pueda costar menos de 800,000 pesos. Bueno, en México esto no puede aplicar, es complicado. Los carros que compramos de combustión, por así llamarlo, los de estándar y comúnmente, están entre los 200 y 300,000 pesos los que puedan comprarlo. Y hoy que estamos viendo que la compra de carros, de acuerdo a datos del INEGI, ha disminuido, pues esto va a ser más complicado por poder cambiar a carros eléctricos. Y los de tipo vehículos con de litro de enchufe, que tengan 282 kilómetros de autonomía, que tengan 259 minutos, 4.3 horas y cuesten 812,000 pesos. Mire, esto es lo más importante que hay que tener en cuenta. Bueno, ya en resumidas cuentas, el 2040 prevé que las ventas de vehículos eléctricos representen el 58% de automóviles nuevos y frente al 2.7% actual. Pero hoy en día, fíjate cuánto cuesta un carro. Más o menos el rango de millas de 135 de autonomía te cuesta $33,000. Y si quieres una autonomía de 647 kilómetros, te cuesta 74, es decir, entre 1.4 y 1.8 millones de pesos. Entonces, imagínate un carro medio que tú quieras de 400 kilómetros te cuesta 37, estamos hablando de 40 por 2, 37, estamos hablando entre 700 y 900,000 pesos más o menos. Entonces, imagínate el poder adquisitivo que tiene. Bueno, ya concluyendo sobre esta presentación, lo importante que hay que dejar es esto, y esto es lo que tenemos que dejar bien entendido, y me voy a basar en esta gráfica para concluir el tema. Es decir, que si los países dependen más sus ingresos en cuanto al crudo y tienen un poder adquisitivo per cápita, el per cápita de cada individuo que está por $10,000, su transición energética va a ser más complicada. Por lo tanto, su transición a cambiar a carros eléctricos va a ser más complicado.
porque imagínate, un individuo que gana no más de 10,000 10,000 dólares en forma anualizada, y lo que vimos en última instancia, que deben de ganar 250,000 dólares para poder adquirir un carro, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos es medio complicado. Ahora imagínate en países como de América Latina y todos, como en México también, o en países que están en vías de desarrollo, donde su per cápita a veces no pasa ni de los 10 ni de los 15,000 dólares anuales. Imagínate eso cómo puede ser en Estados Unidos un individuo que hoy tiene un per cápita de más de 60, de entre 55 y la idea es que puede llegar hasta 70,000 dólares. Por lo tanto, imagínate lo complicado que va a ser. Y resumiendo, nada más, y hay que dejarlo bien claro, el carbón, el crudo y el gas van a ser continuando utilizándose más allá del 2050. Y para concluir, para que se nos quede a todos, lo más importante es que los carros no van a dejar de ser utilizados los de combustión, como lo dice la Agencia Internacional de Energía, como estamos viendo en esta gráfica, como lo dice la OPEP en esta gráfica, y como lo dice la Agencia de Energía de Estados Unidos, que este tipo de carros convencionales de gasolina o de diésel van a seguir utilizando. Espero que te haya servido esta presentación y dejar en claro que la transición a carros eléctricos todavía es complicado, dejar de utilizar energías primarias fósiles como es carbón, el gas natural y el petróleo todavía complicado, y te pido por favor que puedas compartir esta presentación, te puedas suscribir en la página de Energía Sin Política y me sigas en mis redes @economía hoy. Te agradezco tu tiempo y gracias.